vamos entonces a entrar de lleno al tema sombra o realidad, a quien usted sigue. Entonces les decía que en estos estudios anteriores estuvimos hablando de esto, de que hay mucha gente que sustituye la autoridad de Cristo por otras cosas, cuando deberíamos de respetar este principio de la enseñanza bíblica y del evangelio, donde el Señor es el que tiene toda la autoridad. Entonces, y les explicaba, por ejemplo, lo que hoy que la gente hoy, eso que practican estos falsos, lo de los encuentros y lo de las prácticas de los encuentros, que son prácticas antibíblicas. Al hacer todos estos rituales que están haciendo, están suplantando la autoridad de Cristo. Y se justifican, la mayoría se justifica diciendo, bueno, pero es que vea, en la escritura está, esto es bíblico. El problema es que mucha gente no está comprendiendo lo que en algún momento se usó como una representación, o como un reflejo de una realidad, o sea, una sombra. Una sombra es algo que está reflejando una realidad, pero no es la realidad misma. Sombra es sombra. Y la sombra no existiría si no existe una realidad. Entonces, esa realidad es la que es mostrada, es la que es reflejada en la sombra, pero la sombra no es la realidad. Pero si ya está la sombra, entonces, ¿para qué? Perdón, si ya está la realidad, ¿para qué vamos a ir a la sombra? Entonces, en este caso, la sombra solo es un reflejo, es algo que se está anunciando la existencia de una realidad. La sombra está, por ejemplo, si nosotros vamos por una calle y está el sol, de pronto y algo hace sombra al frente nuestro. Vea, si estuviera un caballo atravesado entre el sol y nosotros, lógico que la sombra, o sea, que se va a reflejar delante de nosotros de la sombra de un caballo. Es imposible que haya un caballo atravesado y que nosotros veamos la silueta de una persona. ¿Por qué? Porque la sombra nos está diciendo que hay un caballo y que el caballo es el que se está reflejando. De pronto vemos la figura de un árbol. ¿Por qué? Porque hay un árbol atravesado, al otro lado está el sol y está pegando en el árbol, y el árbol refleja una sombra, y esa sombra va a tener la figura del árbol. Pero la sombra no es el árbol, la realidad es el árbol. Entonces, cuando alguien viene y dice, pero bueno, es que vea, en el Antiguo Testamento los profetas utilizaron diferentes tipos de símbolos o diferentes tipos de representaciones para hacer algo, para hacer un acto profético o para hacer un milagro, qué sé yo, y comienzan a justificar esto a justificar que ellos tienen que utilizar algún tipo de ingrediente. Unos usan aceite, otros usan jugo de uva, otros usan sal, otros usan azúcar, otros usan harina, la esparcen en los aires, la tiran por las ciudades, la regan por las calles y dicen, es que andamos haciendo un acto profético. Entonces el asunto es que la gente de pronto hasta dice, pero es que mi terreno va a ser bendecido y mi terreno va a fructificar y va a dar una buena cosecha porque pasó aquí el apóstol, o pasó el pastor, o vino el siervo o el profeta y lo ungió con aceite. Entonces su confianza no está en Dios, su confianza no está en Cristo, sino en el aceite, o sea, en la sombra, en el símbolo, y no en la realidad.
no en la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya vino Cristo y ya el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es lo que nos dice el libro o la carta a los Efesios. Ese es un texto pero muy conocido en Efesios capítulo 1. Muy conocido este texto, capítulo 1, en el verso número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en los lugares celestiales, o sea, desde allá arriba de los lugares celestiales, Él declaró y decretó una bendición sobre sus hijos. Pero ¿cuáles? Los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo. La bendición es en Cristo. Repito, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual, con toda es toda, no es un poquito, no es algo a media, ni no, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, su declaración, su decreto fue establecido en la corte celestial. En la corte celestial. O sea, no necesitó venir hasta acá a la tierra para venir y hacer esto. Lo que nos está diciendo es que desde el cielo dio este veredicto. Es igual como cuando los reyes tomaban un decreto. Ellos no tenían que ir hasta los lugares, hasta las provincias que gobernaban para ir y declarar ese decreto y hacerlo. No, ellos lo hacían en el palacio y hacían el decreto, hacían ¿cuál es la otra palabra que se usa? Un edicto. Entonces ellos hacían una declaración que era ley. Y esa ley, ese decreto, ese edicto quedaba por estatuto, por decreto, valga la redundancia, para todo lo que se gobernaba por ese rey. No necesitaba ir hasta cada provincia y decir: yo decreto, yo declaro. No. El rey tiene un lugar que se llama palacio, que es el lugar de su residencia y desde donde reina, desde donde controla, desde donde gobierna. Y entonces luego tiene a todos sus colaboradores, que son los encargados de llevar estos edictos y de promulgarlos en cada provincia, y son de obligatoriedad ejecución. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es: nosotros, los hijos de Dios, dice, estamos bajo un decreto divino, bajo un decreto que fue establecido en los lugares celestiales, o sea, en el palacio real, qué lindo. O sea, Dios nos bendijo, aleluya, con toda bendición espiritual. ¿A dónde declaró esta bendición? En los cielos, en los lugares celestiales. Ya Él en su palacio, desde su trono, Él determinó que sus hijos somos bendecidos, que sus hijos estamos protegidos por todos los beneficios y autorizados para obtener los beneficios de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecemos a su reino. Donde quiera que haya un cristiano, allí es un lugar que pertenece a el reino de Dios. Esto es como las embajadas. Imagínense, por ejemplo, las embajadas en cada nación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene embajadas, Estados Unidos tiene embajadas en los diferentes países del mundo. Y aún en los países donde son enemigos de Estados Unidos, allí hay embajadas. Y un presidente enemigo de Estados Unidos, al menos que decidan, bueno, que no van a permitir, que no quieren que haya representación diplomática, ellos la pueden rechazar. Pero lo que le quiero decir es que si ese país o si ese presidente autoriza a que en su país que es soberano, Estados Unidos coloque una embajada, inmediatamente
por ley internacional, ese pedazo de suelo, de tierra, donde está colocada esa embajada, ahí donde está esa casa o ese edificio, con sus jardines, con sus parqueos, sus estacionamientos, todo el perímetro que le pertenece a esa embajada, en este caso de Estados Unidos, automáticamente, aleluya, vea qué bonito, automáticamente se convierte en una porción intocable para ese país. O sea, le está cediendo ese terreno al gobierno de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, ese pedacito de tierra o esa casa o ese edificio es un pedazo de Estados Unidos. Allí no puede entrar ninguna autoridad de esa nación. ¿Por qué? Porque le cedió ese territorio a la embajada de los Estados Unidos. Allí, por eso es cuando la gente se siente perseguida por un gobierno, ellos corren hacia las embajadas y buscan refugio en las embajadas, porque ningún gobierno puede entrar a esa embajada, porque sería violentar el territorio de la nación a la que pertenece esa embajada. O sea, sería como si estuviera metiéndose a su territorio e invadiéndolo. Oiga, una embajada. Entonces, cada embajador, cada representante del gobierno es esa persona. Allí donde está parado representa al gobierno de la nación a la que pertenece esa embajada. Los mismos somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que somos embajadores del Señor, somos embajadores de Cristo, por medio del cual Él ruega a los hombres que se arrepientan. Ay, somos embajadores. Donde nosotros estamos, donde nosotros nos paramos, aleluya, es una embajada del reino de Dios. Y entonces, cada vez que, oh, aleluya, bendito sea el Señor, cuando el Señor decretó, cuando el Señor declaró que desde su trono de gloria, que nosotros somos bendecidos, lo hizo desde su palacio, desde su trono, desde el tercer cielo, en los lugares celestiales, aleluya. Y entonces, aunque nosotros no estemos allá, en aquella patria celestial, estamos aquí en esta tierra, estamos en un territorio, Dios mío, en un territorio hostil, en un territorio donde quien gobierna es el enemigo. Pero en medio de este territorio que lo gobierna el enemigo, que se llama Diablo y Satanás, Dios tiene a sus embajadores, y cuando ponen un embajador en un lugar es porque pone una embajada. Gloria al Señor. Y en este momento nosotros nos convertimos en los representantes del cielo, los representantes de Cristo, y cualquier persona, aleluya, que venga hacia esta embajada, oh, gloria a Dios, se vuelve intocable. El enemigo no puede entrar. El enemigo no puede decir, ahí hay uno que me pertenece, lo vengo persiguiendo. No, Señor, cuando la persona viene hasta estas embajadas y dice, yo vengo a pedir ayuda, vengo a pedir socorro, vengo buscando refugio, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que estar disponibles y dispuestos a darle abrirle la puerta, aleluya, para que se refugie en Cristo Jesús. Y cuando esa persona está en la embajada, automáticamente el gobierno, el país, el presidente de la nación a la que pertenece esa embajada está obligado a protegerlo, está obligado a darle techo, a darle abrigo, a darle alimentación, a darle medicina, a darle seguridad. ¿Por qué? Porque la persona le viene solicitando esa ayuda, ese refugio en esa embajada. Por lo tanto, cuando la persona viene a Cristo, aleluya, inmediatamente se activa todo el protocolo divino y dice, hay que darle protección, hay que proveerle todo lo necesario, y automáticamente está protegido por el gobierno, el reino y por nuestro Rey Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Qué lindo. Qué lindo, qué precioso. Qué maravilloso. Gloria al Señor. Aleluya.
Repito, para los que están viendo a través de Facebook, ahí la página de Facebook está fallando, entonces puede ir a la página de YouTube y verme a través de, a ver esta transmisión a través de nuestro canal en YouTube. Gloria al Señor, poderoso es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Allí está. Vamos a ver por dónde está. Ok, allí está posteado ya en las páginas, en Betel Televisión, en Pal Rey Televisión, en mi página personal del Pastor Selvin Díaz. Allí está compartido el link de la transmisión en YouTube. Se lo voy a volver a compartir por cualquier cosa. Vamos a ver si, gloria a Dios, por si no lo están viendo a través de YouTube, porque Facebook está fallando, por lo menos a mí me está fallando. Ok, por ahí le va a aparecer, dice, se compartió ya. Ok, entonces, sigo diciendo, esto se puso buenísimo. Sigo diciendo entonces, que cuando estamos en Cristo, automáticamente se activan esos protocolos y se activan todos esos decretos que nos favorecen. Entonces, si todos esos decretos que nos favorecen ahora y cualquier tipo, vea qué lindo, esto, yo sé que mucha gente tiene que entender esto porque hemos tenido en los últimos tiempos, muchos casos de personas que han pedido refugio. Vaya, pasó por ejemplo en Honduras, después del golpe de Estado en Honduras, ahorita en el año 2009, que el presidente José Manuel Zelaya, que fue derrocado por los militares en Honduras y por este señor llamado Roberto Micheletti. Cuando el presidente lo lanzaron para Costa Rica, lo expulsaron para Costa Rica, bueno, para Costa Rica. Entonces vino el presidente Zelaya y trató de regresar a Honduras. Llegó en avión y trató de aterrizar el avión ahí para que regresara a su tierra, pero los militares se tomaron el aeropuerto y no lo dejaron aterrizar. Entonces le tocó que regresar y luego tuvo que incursionar por tierra a través de Nicaragua y llegar a la frontera de Honduras y tampoco lo dejaban entrar los militares. Pero llegó un momento por una estrategia que logró meterse a Honduras, quizás de noche, saber de qué manera, de modo que ingresó al territorio hondureño y de pronto apareció en la embajada de Brasil. Y cuando este señor Don Micheletti se dio cuenta por la inteligencia militar que Manuel Zelaya Rosales estaba dentro de Honduras, él inmediatamente ordenó capturarlo y ordenó matarlo, porque esa era la orden que tenían los militares, de matarlo. Pero resulta que Manuel Zelaya se refugió en la embajada brasileña y automáticamente, oiga, por más que brincó, por más que saltó, militarizó todos los alrededores de la embajada. Ponía música y sonidos, pitoretas y trompetas, haciendo un escándalo para volver locos a los que estaban adentro de la embajada, sobre todo a don Manuel Zelaya Rosales, y no pudo capturarlo, no pudo tocarlo. ¿Por qué? Porque si se metía a la embajada de Brasil en la ciudad de Tegucigalpa, entonces don Lula da Silva, que era el presidente de El Salvador, hubiera ordenado inmediatamente una invasión a Honduras con todo su ejército, que es poderosísimo, el ejército de Brasil. ¿Y por qué? Porque entrar en una embajada es una declaración de guerra, es una violación al territorio autónomo de
nación. Y en este caso, pues tuvo que respetarlo don Roberto Micheletti. Y lo mismo pasó, por ejemplo, cuando le dieron la orden de captura a aquel hombre que es muy experto con esto de la tecnología, las redes sociales y mejor dicho, de esto de entrar a los lugares privados, por ejemplo, de la seguridad de Estados Unidos o de otras naciones y robar información. Este hombre ha sido perseguido por los gobiernos del mismo Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, de Francia, de estos países, y entonces este hombre huyó a Sudamérica y se refugió en un país en una embajada de Sudamérica, no recuerdo si parece que fuera de Ecuador, y él se refugió en la embajada, creo que de Inglaterra, por ahí es el asunto, o si en Inglaterra se refugió en la embajada de Ecuador, pero no lo recuerdo bien. Lo que le quiero decir es que este hombre estaba huyendo de los gobiernos más poderosos del mundo, y refugiarse en una embajada de un país pequeño, le valió, estuvo protegido por mucho tiempo. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos los beneficios de la autoridad que tiene el Señor, y que Él ha decretado todo lo que necesitamos y lo que nos favorece, como lo leímos en este estudio de ayer, donde Él dice: hasta ahora nada habéis pedido, dice Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido, pedid en mi nombre y lo recibiréis. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. No necesitamos entonces recurrir a sustitutos. Todo lo que los falsos hoy en día predican, todo lo que estas iglesias falsas están promocionando, que aguas benditas, que aguas ungidas por el apóstol X o Y, o que aguas traídas del río Jordán, o que, bueno, por ahí hay unas congregaciones que venden pedazos de la cruz de Cristo. Imagínense qué aberración. Otros que andan con que este manto lo traje de Israel, fue ungido por un rabino, y si usted lo toca, si usted lo ponemos al enfermo. Y es que vea que esto lo hacía Pablo cuando no había, o sea, era tanto los milagros que se hacían por manos de Pablo. Dice que aún, dice, los paños eran llevados para colocar en los enfermos. La Biblia en ningún momento dice que los paños tuvieran ese poder. Lo que hacía que el milagro sucediera era la fe de esa persona, y eso sucedió en algún momento de la historia de la iglesia y de la historia apostólica, porque era una manera de confirmar al mundo de que esos hombres eran exactamente la réplica de Cristo en la tierra, que lo que Cristo había hecho, y que Él un día dijo: lo que yo he hecho también ustedes lo van a hacer. O sea, el Señor quería confirmarle al mundo incrédulo de que esos hombres eran los representantes, porque siempre, hasta el día de hoy, hay gente que dice: ay, si se me apareciera Cristo a mí, si se me apareciera Dios, pues yo sí, ahí sí le creería. ¿Por qué? Porque dice: ¿para qué le voy a creer a este hombre que está ahí predicando? Y es que ese es el asunto, que Dios, en aquel tiempo, la gente estaba negando la existencia de Cristo. Decía: es que eso es un puro cuento, eso son puras fábulas, eso son historias que se inventaron estos hombres. Y entonces el Señor vino y obraba de esa manera los milagros, para que la gente se diera cuenta y dijera: hombre, qué duda nos va a quedar que estos realmente son siervos de Dios, representantes de Dios. Entonces, pero eso no significa que eso tenemos que seguirlo nosotros también replicando.
paños ungidos, la cruz de Cristo, que el manto, porque dice, es que vea la mujer del flujo de sangre solo tocó el manto de Jesús. Entonces venga usted y toque el manto. Es que en ningún momento la Biblia dice, ustedes tienen que andar un manto y cuando la gente toque el manto va a ser sana. No, la Biblia dice que pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y sanan en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. No por un manto, no por un salivazo, no por el aceite ungido, no, de ninguna manera. Porque todos esos son sustitutos de la autoridad de Cristo. Ya Él nos dio autoridad. Dice, hemos sido bendecidos y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendiciones espirituales. No está hablando de bendiciones materiales. Aquí no está. Por eso es claro el apóstol Pablo. Dice, toda bendición espiritual. Espiritual. Aquí no dice, ay, es que el Señor me tiene que dar un carro porque yo ya soy bendecido desde el cielo y Dios dijo que soy bendecido y prosperado. No, aquí no dice bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. Gloria al Señor. Pero si usted ve a los apóstoles de hoy en día, los apóstoles falsos y los profetas falsos de hoy en día, lo que ellos prometen a la gente son puras bendiciones materiales. Bendiciones materiales, contradiciendo a la Escritura. Entonces ellos recurren a los medios tangibles, recurren a los sustitutos y le hacen que la gente ponga la fe en el escapulario, ponga la fe en la oración del papelito, ponga la fe en la mano del apóstol, ponga la fe en el soplido del apóstol, en el soplo, y dice, ay, si solo me soplara ese apóstol. No, lo que le va a pasar es el COVID-19 por dársele enfrente Mire, es que lindo Dios, hasta los juicios de Dios tienen un propósito. Gloria al Señor por el COVID-19. ¿Por qué? Porque así, por lo menos, ojalá que se dé cuenta este montón de gente ignorante que anda detrás de un soplido, que anda detrás de que el salivazo del apóstol y del profeta. Oh, gloria al Señor. Qué lindo. O sea, ya si el mundo no entiende, no hay manera. Dios habla de muchas maneras, pero nos ha hablado claramente a través del Evangelio. Entonces, si Cristo tiene el poder, si Cristo es el que tiene la autoridad, ¿por qué tengo que recurrir a otros medios? ¿Por qué necesito que sea el aceite, que sea el toque del disque apóstol o del profeta? No. Eso solamente ellos están sustituyendo la autoridad de Cristo. Tenemos que confiar únicamente en nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando se justifican diciendo, es que lo hizo Pedro, es que lo hizo Pablo, es que vea cómo dice la Escritura que Pedro con su sombra sanaba. Mire qué tremendo. Le voy a leer ese texto. Poderoso es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Por aquí lo tenemos. En Hechos capítulo 5. Vea, Hechos capítulo 5. Voy a leerles un par de textos de ahí. Capítulo 5. Leemos el verso número 14 primero. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Los que creían en el Señor, no estaban creyendo en Pedro, no estaban creyendo en los milagros de Pedro, no, creyendo en el Señor. Y los que creían en el Señor, ¿por qué? Porque todas las cosas que se hacían, era para que la gente creyera en Cristo. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que llevar como fin, como propósito, que la gente cree en Cristo, a quien nosotros representamos. Entonces dice, y los que, que aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto
que sacaban. Voy a leer unos textos, unos par de textos más anteriores. Dice el verso número 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, diciendo: qué tremendos estos hombres, estos varones. O sea, realmente estos varones, cuando dicen que los alababan, era porque estaban diciendo: estos hombres realmente reflejan que estuvieron con Cristo. Realmente están siendo unos dignos representantes de Cristo, porque lo que Cristo hizo, ellos lo están haciendo también. Comenzando porque Cristo nunca anduvo cobrando, y ellos también no cobraban por estas cosas. Y entonces dice el verso número 14: y los que creían en el Señor aumentaban más. Hasta dice que el pueblo alababa lo que ellos hacían, o sea, glorificaban a Dios por lo que ellos estaban haciendo. Pero luego dice: los que creían en el Señor aumentaban más. O sea que al final está diciendo el contexto, que lo que ellos hacían, la gente se quedaba asombrada y terminaban creyendo en Cristo. Terminaban creyendo en Cristo. El problema de hoy en día es que la gente, con estos apóstoles de hoy en día y con estos profetas de hoy en día, no terminan creyendo en Cristo, sino terminan creyendo en el apóstol. Terminan creyendo en la forma de hacer el milagro que tienen estos apóstoles. Entonces, ahí el problema que existe en la actualidad. Y entonces dice, versículo número 15: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No dice que la sombra los sanaba. Aquí la escritura no está confirmando que la sombra, ni que Pedro dijera: hey, por favor, saquen a la gente a las calles, que yo voy a pasar por en medio de la calle, y a quien le pegue la sombra lo va a sanar. Es como dicen los falsos de hoy en día. Vea lo que son las malas interpretaciones. El falso dice: si usted está viéndome por la televisión, aquí ahorita yo voy a soplar. Ahí, ese soplo que voy a hacer, ahí va a salir por el parlante de su televisor y va a entrar a su cuerpo y lo va a sanar y lo va a levantar o lo va a ungir y lo va a llenar y usted va a hablar en lenguas. Y la gente ignorante se acerca a la televisión o le da volumen, y cuando el apóstol sopla, pues se van para el suelo. ¿Por qué? Porque la gente está predispuesta a que eso así funciona. Y alguien dice: pero es que eso es fe, pastor. No, eso se llama ignorancia. Ignorancia. ¿Por qué? Porque están creyendo en que la forma que está haciendo esta persona los va a bendecir, cuando nosotros tenemos ya adjudicadas todas estas bendiciones en Cristo Jesús. Pero vamos al hecho, que la gente llega, se acerca al televisor, y cuando se acerca al televisor, es que hasta sentí el toque. ¿Cómo no va a sentir el toque si cuando uno se acerca a un aparato electrónico, el aparato electrónico está emitiendo un radio de electromagnético? Sí, si usted se acerca su mano a la televisión y usted la pasa así frente, usted va a sentir algo. Aunque esté viendo a las chicas de la mafia, aunque esté escuchando a Vicente Fernández, a cualquier diablo, y usted acerca la mano, usted va a sentir algo allí. ¿Por qué? Porque hay una
desprendimiento electromagnético, porque son aparatos electrónicos. Y la gente dice, ¿cuál toque del Espíritu Santo? No, ¿cuál toque? Más bien, si lo anda tocando con las manos húmedas y sin zapatos o sin sandalias y tiene sus pies directamente puestos en el suelo, cuidado y no le da una descarga eléctrica y se le termina parando el corazón, como le pasó ahorita en estos días a un pastor allí aquí cerca de la entrada de Copán. Digo yo aquí como si estuviera en la entrada de Copán yo, pero cerca de la entrada de Copán, un servidor de Dios que tenía una situación en el corazón, ya había sido operado, tenía un marcapasos y él estaba con un taladro, un aparato eléctrico y estaba taladrando y resulta que lo tenía conectado pues a la electricidad, o hay unos que son con baterías, pero eso produce siempre una energía cinética o algo así, suena eso, no lo sé muy bien. Una energía, no sé, la expresión quizás no es así, pero le quiero decir que produce una energía estática, creo que es por ahí, estática. Entonces, esa energía se pasa al cuerpo, porque el cuerpo es un conductor eléctrico. Y cuando estamos con los pies descalzos o en partes húmedas, entonces hacemos contacto con el suelo, y en el suelo hay tremendas cantidades de energía y hacemos un polo opuesto, y hay un choque eléctrico y hay se para el corazón. Entonces esto le pasó a este varón de Dios. Entonces lo que le quiero decir es que los falsos utilizan todo este tipo de herramientas que la gente por ignorancia las desconoce y termina diciendo, wow, si hasta sentí. ¿Y cómo no va a sentir? ¿Cómo no va a sentir? Claro. Entonces, aleluya, poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando las personas se dieron cuenta de la unción que tenían nuestros apóstoles como representantes de Cristo, ellos que estaban tan acostumbrados, oiga, el pueblo de Israel había caído en este sistema de usar los sustitutos. Sí, los sustitutos. Ellos, como ya lo vimos en un texto que compartí ayer, que dice que hubo un rey Ezequías, creo que fue ya vamos a ver, segunda de Reyes 18, dice que este rey, segunda de Reyes 18, rey Ezequías, correcto, el rey Ezequías dice, en el verso 4 dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, o sea, 700 años después más o menos del evento cuando fue utilizada la serpiente de bronce como un símbolo, eso nada más era una sombra de la realidad. Cristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, o sea, yo voy a ser levantado, dice, hablaba de su crucifixión, levantado para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la serpiente en el desierto, puesta en un asta, o sea, en un madero, ¿sí? Un madero, colocó Moisés ese palo, esa madera, y allí colocó la serpiente, formó una serpiente de bronce, la moldeó, le dio forma. Lo más seguro pues han de haber puesto a Aarón a hacer eso, porque era bueno para hacer estas cosas. Y entonces cuando estaba terminada la serpiente de bronce, la colgó en esa madera y la puso en un lugar alto donde todo el pueblo la pudiera ver. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente y entonces recibía el antídoto y no moría por la mordedura de la serpiente. Entonces eso era una sombra reflejando que un día vendría
alguien que nos iba a salvar de la mordedura de la serpiente que se llama diablo y Satanás, o sea, del pecado. La mordedura y el veneno es el pecado. Entonces, hasta que nosotros, los seres humanos, miramos a Cristo, hasta que nosotros miramos a Cristo, y ponemos nuestra fe en Él, es cuando somos liberados del daño causado por la serpiente. Ahora, imagínense cuando un israelita de pronto miraba a la serpiente allá de bronce, era sanado, y después que era sanado, o sea, no moría, mejor dicho, o sea, era neutralizado el veneno, él se iba por allá y volvía a su vida normal. Pero si allá le volvía a morder una serpiente, tenía que correr. Si no estaba a la vista la serpiente de bronce, tenía que correr hasta donde la pudiera ver. ¿Por qué? Porque había una realidad del contacto visual entre el mordido y la serpiente de bronce. ¿Qué estaba enseñando con eso Dios? Estaba enseñando que la única manera como el antídoto funciona contra el poder de la mordedura y del veneno que Satanás inyecta en nuestro cuerpo y en nuestra sangre y en nuestra vida, es permaneciendo mirando a Cristo. ¡Ay, aleluya! El que deja de ver a Cristo y se aleja de Cristo, otra vez la serpiente puede morderlo como el israelita. Él no era que cuando recibía ese antídoto en aquel momento y luego se iba y decía, ahora sí, ya estoy vacunado y ahora me pueden morder 40 serpientes que nada me va a pasar. No, señor. Inmediatamente, si lo mordía la serpiente y no corría a ver hasta la serpiente de bronce, le iba a hacer efecto el veneno. ¿Por qué? Porque se apartó del lugar donde estaba el antídoto, el neutralizador. Lo mismo sucede con nosotros en Cristo. No es cierto que el que ya es salvo es siempre salvo. No, si nos alejamos de Cristo, y no, le abrimos las puertas al enemigo. Recuerden lo que le dije anteriormente. El que está en la embajada es protegido por el país al que pertenece la embajada. Tiene todas las coberturas, los protocolos internacionales se activan para proteger a esa persona, aunque no sea ciudadano de la nación donde pertenece esa embajada, pero está pidiendo refugio. Automáticamente al entrar en esa embajada, esa persona se convierte en un huésped, en una persona que está aceptando que se va a someter a las reglas, a las leyes de la embajada y el país que lo representa. Si esa persona se sale de la embajada, tan solo abre la puerta y se para en la acera de la embajada, el país al que pertenece, al que pertenece esa embajada no tiene ya ninguna autoridad, no tiene ninguna atribución de cubrirlo, de protegerlo y de defenderlo. Y si aparece ahí un militar, un policía del gobierno del lugar donde está la embajada, no en la embajada, inmediatamente es capturado, es aprehendido y es llevado a una prisión y es presentado ante un juez y ante el presidente de esa nación, y le dice, aquí lo tenemos capturado. ¿Y dónde lo capturaron? En la acera de la embajada. O sea, ya no estaba dentro de la embajada. En el momento que el huésped se sale de la embajada, pierde todos sus protección. No es que cuando llega y anda por la calle dice, no, a mí no me pueden agarrar. ¿Por qué? Porque yo vengo de la embajada, porque yo pertenezco a los Estados Unidos, soy ciudadano americano. No, señor, usted no es ciudadano americano. Usted nada más es un delincuente que anda pidiendo refugio en un país que le está dando a usted ese derecho del refugio. Pero en el momento en que usted se sale de la embajada, pierde todos los derechos que la embajada le ha otorgado. O sea, la única manera de vivir bajo esa protección es dentro de la embajada. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo ya. No, es en Cristo. Si nos salimos de Cristo, perdemos todos nuestros beneficios de la ciudadanía del reino celestial. ¡Ja! Gloria al Señor. Entonces, había ahí una mala enseñanza. A la gente le están enseñando cualquier diablura. ¡Qué peligroso! Entonces,
Cuando la serpiente mordía a una persona, si la persona tenía su mirada puesta en el antídoto, en la serpiente de bronce, era porque le andaba cogiendo. Yo mejor no me arriesgo, yo mejor mantengo mi mirada puesta a la serpiente de bronce. Y aunque de pronto se le pegara una serpiente en el tobillo o en alguna parte del pie, le enterrara los colmillos, ¿para qué se iba a preocupar? Ni siquiera en ver a ver de qué tamaño era la serpiente. No, lo más que podía hacer era sacudirse el pie para que cayera la serpiente por allá. Pero la serpiente no le iba a hacer daño. Es lo mismo que le dijo el Señor, en el libro de Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, en los versículos 16, 17, y donde dice que aquel que cree en él, dice, podrá beber cosa mortífera y no le hará daño, podrá tomar serpientes en su mano y no le dañarán. ¿Por qué? Porque estaba hablando de alguien que tenía su mirada en Cristo, y estaba protegido por ese decreto. Y cuando el apóstol Pablo, lo vemos en el libro de los Hechos, llega a un lugar, a la isla de Malta, y allá tomando unos palos, unas leñas, y para meterla en el juego, dice que había una serpiente, y esa serpiente se pegó en su mano, y entonces Pablo la sacudía en el juego y siguió como nada. ¿Por qué? Porque él sabía que había un decreto, aleluya, divino, dado por su Señor, por la máxima autoridad, quien gobierna y domina las serpientes. Gloria al Señor. Entonces, pero eso no significa que si nosotros andamos por ahí jugando con las serpientes, eso porque la Biblia dice, enseñanza del mismo Jesús de Nazaret, nuestro Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Pablo hizo no fue tentar a Dios, sino que por una situación el enemigo quiso matarlo. Pero él sabía que había un decreto real, aleluya. Pero hoy en día tenemos a cada mentiroso inventándose lo que sea. Entonces, no confundamos lo que son las sombras con la realidad. Entonces, lo que pasó en el desierto fue una creación de una sombra que representaba una realidad. ¿Cuál era la realidad que presentaba? La realidad de que los seres humanos somos pecadores, que estamos a expensas de la mordedura de la serpiente que se llama diablo y Satanás, y que la única manera de ser liberado y de ser protegido es mirando a la serpiente. Aleluya. Mire, alguien dice, ¿a la serpiente? Bueno, Jesús dijo, así como Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque mire cómo Jesús murió en esa cruz, murió como un delincuente, lo ridiculizaron, lo convirtieron en una persona como que era alguien que había hecho tanta maldad. Y Él por nosotros, dice, se hizo pecado, por nosotros, Él tomó nuestro lugar, o sea, se convirtió en algo que Él no se merecía, pero que lo hizo por nosotros. Y entonces, cuando Él estaba allí en esa cruz, Él estaba mostrando la realidad de a la sombra del desierto. La sombra del desierto. Ya ahora nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo realidad la sombra que un día fue mostrada. Allí estaba enrollado en esa cruz el Hijo de Dios, como cualquier delincuente. Oiga, vea cómo el diablo trabaja, que lo colocó en medio de dos delincuentes, ladrones. A Jesús lo sustituyeron con un delincuente llamado Barrabás. Y en lugar de Barrabás, que ese lugar estaba reservado para Barrabás, y esa cruz estaba reservada para Barrabás, pero el diablo, ridiculizando al Señor, liberó a Barrabás y condenó a Jesús de Nazaret como cualquier delincuente. Pero Jesús tomó ese lugar y no le importó, no gritó y no dijo, ¡ey! No, esto no me lo merezco, esto no es correcto. No.
Él dijo, consumado es. O sea, aquí está. La serpiente que colgaron en el desierto, aquí está. Si ustedes miran a mí, por eso es que a los judíos se les hizo tan difícil creer en Cristo. Porque decía, ¿cómo vamos a creer en ese delincuente? ¿Cómo vamos a creer en ese imitador, en ese usurpador, en ese que se anda diciendo que es el Hijo de Dios? Nosotros no vamos a creer en él. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque no era fácil creer en una persona que nunca aceptó las proposiciones de los judíos. Si tú eres el rey de los judíos, pues entonces vamos al palacio y derriba a Herodes y toma el trono y siéntate y gobierna y reina en el trono de David. Pero en vez de eso, Jesús prefirió que lo llevaran preso como un delincuente, que lo golpearan los miserables seres humanos, que lo trataran como un vil, como alguien que no valía nada. Oiga, qué terrible. Y aunque no nos guste, ese hombre hecho pedazos, juzgado por los hombres, señalado como miserable, como basura de la sociedad. Así lo señalaron, como una escoria humana, un guiñapo, hecho pedazos, hecho añicos. Oiga, le quitaron hasta sus vestiduras porque dijeron, ni siquiera te mereces llevar estas ropas. Lo que ellos nunca entendieron era que detrás de eso y dentro de ese cuerpo hecho pedazos habitaba la mismísima gloria de Dios, la mismísima majestad de Dios. Así como en el desierto no era la serpiente quien hacía el milagro, porque era algo inanimado, era algo creado por la mano humana. Era el poder de Dios, ejercido a través de la fe. Si alguien no tenía fe, decía, ¿para qué voy a estar viendo yo eso? Y eso es un pedazo de bronce. Y se iba lejos y lo mordía una serpiente. Tenía dos caminos. Uno era decir, ya me mordió, me voy a morir, ¿para qué voy a ir a ver eso? ¿Qué poder va a tener esa serpiente? O segundo, decía, bueno, voy a ir. ¿Y qué tal si estaba muy largo? No le daba el tiempo para llegar. Pero yo creo que si esa persona realmente decía, voy a ir y voy a ver la serpiente, como dijo Moisés, en ese momento activaba la fe, porque había creído que allí estaba algo oculto en esa mandato, y ejercía su fe y decía, tengo que llegar hasta donde pueda ver la serpiente. Y de pronto la distancia decía, pero tanto que tardé para llegar. Porque no fue tanto el hecho de ver la serpiente, sino de la fe que le dio el impulso, porque Dios recompensa la fe. Al que podía estar, como le digo, a una distancia que dijera, no me importa, yo no creo en eso. Pero cuando sentía la mordedura, le quedaba otra opción: o resignarse a morir, o correr. Del momento que corriera, porque creía, era porque decía, no, mejor creo. Entonces, el ser humano le pasa igual.
Yo no creo. Yo no creo que lo que Él hizo en la cruz sea cierto y tenga poder. Pero mire, cuando la gente se enfrenta a una enfermedad terminal, cuando la gente lo atropella un vehículo, cuando la gente le pega un balazo y cae al suelo muriéndose, lo primero que dice: ay, Dios mío, ayúdame, Señor, por favor, perdóname. Y lo primero que llega a su mente es la imagen de ese sacrificio, de ese Cristo en la cruz. Y ojalá que el corazón diga: yo necesito que tú me des una oportunidad y me perdones. Y hay cuántas personas que son beneficiados y el Señor lo libra y no permite que muera. Y después que ha sido librado de la muerte y no murió, a los días se vuelve a ir lejos. Termina en una cantina, en un bar, termina en adulterio, en fornicación, termina dándole placer a la carne. Qué peligroso es eso. Entonces, repito, lo que Cristo hizo en la cruz, Él no murió allí como el ser más bello físicamente, como el ser más santo al ojo humano. No. Murió ahí como un despreciado. Porque la misma Biblia dice en el Isaías 53, menospreciado y desechado, menospreciado y desechado. Lo menospreciaron, lo desecharon. Qué tremendo. Isaías capítulo 53. Versículo 3 dice: menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, menospreciado significa bajarle el precio a alguien. Lo menospreciaron, le quitaron el precio de hijo de Dios. Lo bajaron de valor y lo colgaron como se cuelga un trofeo, como quien se cuelga un animal que ha sido capturado, un animal dañino, qué sé yo, un cocodrilo, un tacuacín, le decimos en mi pueblo, a esos que andan comiéndose las gallinas durante las noches. Cuando la gente mata a un animal de estos que le agarran en su terreno porque le están comiendo las gallinas, y lo mata y le vuela la cabeza o le pega un balazo y luego lo clava en una estaca, ahí lo deja exhibido. ¿Por qué? Porque ni para comer sirven. Oye, qué tremendo. Imagínense que aún los médicos, el símbolo de un médico es una serpiente enrollada en un asta, en un palo. Es el símbolo de la medicina, es el símbolo de la salud. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que Cristo terminó representando ante los humanos en esa cruz. Así como en el desierto no le quedaba más opción que ver a la serpiente. Dice el Señor: vamos a ver si así como estoy, hecho pedazos, humillado, despreciado, menospreciado, como cualquier basura en esta cruz. La gente se siente bien ir ante un príncipe, ir ante un rey, a un palacio, a un trono, a solicitarle un favor a un rey en un palacio y en un trono. Y los reyes de la tierra estaban llenos de gloria, estaban llenos de oro, llenos de
todas las cosas que los hacía ellos verse más, y la gente los admiraba, y la gente sentía qué privilegios entrar al palacio de este rey, qué privilegio ir hasta su trono, haber visto toda la majestad que tiene este rey y sentir que le podía pedir un favor a un rey. Pero en este caso, la salvación estaba colocada en un madero, en la cruz del Calvario, allí en ese Gólgota. ¡Oh, Dios mío! Que cuando el evangelio llegaba a la gente y le decía, usted debe ser salvo de esta perversa generación, se escape del lazo del diablo, escape de la serpiente que es Satanás. Y la gente decía, ¿y cómo? Y no mirando hacia la cruz, miren hacia Jesús. ¡Ay, Dios mío! Y la gente decía, a ese, al que colgaron en esa cruz, como un delincuente, como un revoltoso, a ese que se andaba haciendo pasar por hijo de Dios. Sí, a ese, pídele. No, está bien a un rey en un trono, en un palacio, pero en un monte, en una cruz, a una persona sin valor, que se murió, ya se murió. Y los apóstoles decían, no, Él está vivo, Él ha resucitado. Por eso es que dice oh, Padre mío, dice en Hechos, vea, Hechos, libro de los Hechos. Dice verso 11 de Hechos 3:11. Después de lo que sucedió con el milagro del cojo que estaba ahí tirado a la puerta del templo, dice que cuando se hizo este milagro, la gente estaba, verso número 11 dice, y teniendo el cojo que había sido sanado, el paralítico que había sido sanado, teniendo asidos o agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, con los ojos abiertos, dijeron, ¡wow! O concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, o sea, vino toda la gente porque fue noticia en un instante. Viendo esto, Pedro, cuando vio toda la gente viniendo hacia ellos, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Creen que porque nosotros tenemos poder o porque nosotros somos muy buenos sucedió esto? No, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí está. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, no valoraron el que Pilato dijo, hombre, este hombre no ha hecho nada, yo no veo ningún delito en él. Aquí tengo un tremendo delincuente, este hombre se merece la muerte aquí. Barrabás. Y aquí está Jesús, el rey de los judíos. Por decir que es rey de los judíos, ¿ustedes lo quieren matar? Yo no veo ningún delito en esto. O sea, el pueblo dijo, no, crucifícalo. La crucifixión era solo para los delincuentes. Y entonces si crucifico a este, también tengo que crucificar a este. No. Uno de los dos tiene que ser suelto. Y Pilato les colocó al hombre más débil. ¿Por qué no le colocó a uno de los dos ladrones que crucificó en la cruz? Les puso a Barrabás, al delincuente más grande que tenía ahí preso, para quien estaba reservada esa cruz. Lo puso junto a Barrabás porque él dijo, yo no creo que esta gente quieran a Barrabás, si es un asesino. Y entonces ellos dijeron, la gente dijo, Pilato estaba diciendo, este tiene más valor y este tiene menos valor para ante la sociedad y ante el pueblo. Tienen que pedir al que tiene menos valor, pero este hombre tiene un gran valor. Y el pueblo dijo, no, eso no vale nada, crucifícalo.
Y entonces aquí quiere que lo suelte. Pues suelten a Barrabás, gritó la gente. O sea, le dio más valor a Barrabás y le bajó el valor, le bajó el precio a Jesús. ¡Qué terrible! Se estaba cumpliendo lo del desierto. Jesús, ahora se iba a cumplir lo que Él les anunció en el capítulo 3 del libro de Juan, aquí, libro de Juan, capítulo 3. Poderoso. Gloria a Dios por los que están haciendo vigilia. Aquí junto conmigo, esto se pone bueno a estas horas. Le repito, si le está fallando la página de Facebook, vaya a YouTube y véanos en YouTube. Pastor Selvin, ahí en la página de YouTube, ahí en el mismo Facebook está posteado la transmisión. Juan capítulo 3. Dice en el versículo 13, 14 y 15. Juan 3, 13, 14 y 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero no estaba en la tierra. Pero dijo, Él descendió de allá. Y como Moisés, aquí les mencionó lo que había sucedido en el pasado, la sombra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablaba de su crucifixión. ¿Por qué? Porque lo comparó con la acción de la serpiente en el asta en el desierto. Dijo, así a mí me levantarán y me pondrán allí, y ante el mundo no valdré nada. Desvalorizado. ¿Por qué? Porque en el desierto, dice Dios, bueno, una serpiente nos está mordiendo. Yo voy a pedir que haga una serpiente para que cuando la gente vea ahí la réplica. Igual en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Él se hizo como nosotros. Como si era un pecador, cuando no lo era. Ahora allí tenemos la realidad en la cruz. Y si ya la realidad está, no tenemos ya por qué tener que ver a un asta con una serpiente de bronce. Pero vea lo que nos dice Segunda de Reyes 18, que los israelitas, después de que ya paró la muerte con las serpientes, agarraron el asta, agarraron la serpiente de bronce y la guardaron y le seguían rindiendo culto y adoración. Y vino el rey Ezequías y dijo, ¿qué están haciendo? Agarró la serpiente y la quebró, la despedazó, la pulverizó. ¿Por qué la quebraste, Ezequías? ¿Por qué destruiste la serpiente si nosotros confiábamos que nos iba a servir como sirvió en el desierto? 700 años aproximadamente. Los israelitas, o sea, vino una generación, se murió y vino otra, se murió y vino otra, y seguían teniendo la serpiente, y seguían quemándole incienso, y seguían buscando en la serpiente una solución. ¿Por qué? Porque un día lo sirvió para dar una solución. Pero dice Ezequías, esta gente, Ezequías por revelación, dice, esta gente no está entendiendo que esto ya no sirve, no funciona. Un día vendrá la realidad. Y un día llegó la realidad. Por eso es que Jesús le dice a los israelitas, como Moisés,
levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué usó eso? Porque ellos hasta el día de Cristo seguían poniendo su confianza en un acto que sucedió en la antigüedad. Y dice el Señor, ahora ya no van a creer ni van a confiar en el acto que Moisés hizo, porque eso fue una sombra. Ahora tienen que confiar. Pero en esta realidad, cuando esté ahí en la cruz del Calvario, cuando yo me levante en ese madero, allí estaré haciendo el sacrificio por todos ustedes. Y el que en mí cree, el que cree en ese sacrificio, tendrá vida eterna. Ya no en la sombra, sino en la realidad. En ese Cristo que la gente menospreció, que la gente desvalorizó. Por eso es que Pedro y Juan, cuando les predica el gran mensaje de Hechos capítulo 2, le dice, es un sermón hermoso que va en todo el capítulo 2, pero cuando llega al versículo número 36 de Hechos 2, dicen los apóstoles, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, vosotros, o sea, los acusaron a ellos como los que lo llevaron a la cruz, los que lo condenaron, los que lo menospreciaron, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo, el representante de Dios para la salvación. Así como en el desierto la serpiente se convirtió en el medio, o sea, Moisés nos dijo, vengan a mí, yo los voy a ungir, los voy a tocar, no, vengan a la serpiente. Dios ha decretado que miren allá a la serpiente, si quieren ser salvos de las mordeduras. Era una sombra de lo que vendría y se había puesto un día en la cruz del Calvario. Dios lo ha hecho Señor y el ungido, su representante, su Salvador. O sea, no tienen otra opción. No tienen por qué ir de ningún sustituto, sino a esa cruz. Porque a Él lo hizo Señor y Salvador. Al oír estos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse de lo que hicieron, de haberlo menospreciado, de haberlo tomado en poco. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como el israelita, cuando Moisés les dijo, hey, dice el Señor, aquí les he creado esta serpiente, se la voy a poner allí va a estar en ese monte, en esa parte alta, y lo voy a colgar para que donde ustedes estén trabajando, que estén haciendo algo, si la serpiente los muerde, ahí está la solución. Miren a esa serpiente. Algunos dijeron, hombre, eso qué cuento el de Moisés. Es bruto Moisés, no se le ocurrió otra, de cuál fumaría. Y menospreciaron seguramente. Y se fueron a andar por allá, por donde ellos les daba la gana. Cuando se encontraron a una, porque la mordedura de la serpiente era el castigo por la rebelión de ellos, porque ellos estaban rebeldes contra Dios, no querían obedecerle. Bueno, no me quieren obedecer porque como dicen que no me ven a mí, y como a través de Moisés que estoy hablando, pues entonces voy a hacer que
me obedezcan y que dependan de esa serpiente. Óigame, y cuando el israelita era mordido, por más que gritara, Dios mío, Señor, Yahweh, Hey Bahei, Dios mío, sálvame, Elohim. Elohim no lo salvaba. Yahweh no lo salvaba. Dios mío, no lo salvaba. Corrían entonces: Moisés me mordió una serpiente, Moisés ayúdame, Moisés sálvame, Moisés tócame, Moisés úngeme, Moisés... Y por más que Moisés quisiera, no puedo. Nada me sirve orar. ¿Y por qué, Moisés? Si todo te lo escucha Dios. No, Dios dio un medio, allá está, ve, esa serpiente. Moisés, pero no es mejor que vos ores por mí, que le pidas a Dios. Yo le estoy clamando a Dios y no me escucha. No, es que él ya dijo que es mirando a esa serpiente. Pero a esa serpiente, no, hombre, no les queda otra. O miran a la serpiente o se mueren. O sea, quiere decir que la serpiente tiene más poder que Dios. Quiere decir que la serpiente tiene más poder que Moisés, que es el ungido y representante de Dios para gobernarnos. Pues aunque ustedes no lo crean, ahorita toda la autoridad y todo el poder el Señor la delegó en que pongan la fe en esa serpiente. Les guste o no les guste, ¿la quieren o la dejan? ¿Qué hacía la gente? No, está bien, Moisés, está bien, Moisés. Y miraban a la serpiente y inmediatamente se neutralizaba. Hoy en día es igual, pero hoy con la realidad. Toda la autoridad fue puesta en Cristo y delegada en Cristo, y todo el que a Él mira será salvo. Eso, ay, gloria al Señor, poderoso es tu nombre. Porque todo aquel que en Él cree, porque a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Para que en Cristo seamos salvos. No es por María, no es por ninguno de los santos, no es por San Gabriel, ni es por San Miguel. No. Es a través de Cristo. Y él dice: ay, pero yo sí le pido directamente a Jehová, como los testigos de Jehová. O yo directamente, como dijo los otros locos rabinos, yo le pido a Yahweh. Pero Yahweh dijo que es a Cristo. Porque aquí dicen los apóstoles: a este Jesús, verso 36 de Hechos 2, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a ese guiñapo, a ese menospreciado, a ese que ustedes tuvieron por, como dice Isaías 53. Es que se lo voy a volver a leer, es que está tan hermoso. Está tan hermoso. Isaías 53. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, como que le dimos la espalda. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, como que Dios mismo lo estaba condenando, como que si no está ya tan malo, se merecía la muerte, mire el castigo, mire, si era hijo de Dios, ¿cómo va a estar en esa cruz? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado.
Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Lo mismo que pasó en el desierto. El pueblo se rebeló contra Dios, y Dios le mandó las serpientes para matarlos. El ser humano se ha rebelado contra Dios, y por eso Dios ha permitido la serpiente que se llama Diablo y Satanás para morder al mundo entero. Por la rebeldía, por la rebelión, por vivir en el pecado a la espalda de Dios. Y dice Dios, y les voy a poner un medio para que sean salvos. El único medio es en Cristo. El único medio es en Cristo. Les guste o no les guste, y eso le dijeron los apóstoles a los israelitas. Quieran o no quieran, les guste o no les guste. Por eso en el capítulo 4, verso 11 dice, del mismo libro de los Hechos, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes creen en el pueblo de Israel, que estaban edificando la casa eterna, el pueblo de Dios. Ustedes lo reprobaron a Jesús, o sea, lo descalificaron. Reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y en ninguno, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así como en el desierto no había otra manera, ni aún, oiga, ni clamando al Dios mismo. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Ni clamando a Dios mismo. Ni clamando a Dios mismo. Porque Dios nunca se contradice en sus leyes. Él dice, esta gente no me quiere obedecer. Esta gente no quiere estar sujeta a mi autoridad. Se habían rebelado y les mandó serpientes para castigarlos. Y entonces cuando estaban siendo mordidos por las serpientes, ¡ay, Dios mío! Ahora cae, Dios mío. Voy a colocarles ahí algo. Van a ver cómo lo voy a hacer depender de algo que no tiene sentido, ¿sí? No quisieron depender de mí, de mi nombre, de mi autoridad. Pues entonces, ahí está el medio. Ahí está el medio. Vean ahí a la serpiente y entonces ahí está la solución. Señor, pero no es más grande tu poder que el de esa serpiente. Pero yo, en mi ley como autoridad máxima del universo, declaré y decreté que si miran a esa serpiente, ustedes serán libertados del poder del veneno de las serpientes que andan en la tierra. O sea, los sujetó a todos a depender de ese medio. Y luego cuando coloca a Jesús en la tierra y el sacrificio de Cristo, dijo Jesús, llegará un momento en que todos ustedes, la única manera como puedan ser salvos es mirando a mí, mirándome a mí. Cuando ellos oyen el mensaje del Evangelio y que el mensaje del Evangelio los confronta y los obliga a depender del sacrificio de ese que menospreciaron, que no estimaron. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que ahora nuestra eternidad dependa de ese hombre en esa cruz? De ese sacrificio, de esa persona que nosotros dijimos que esto no vale nada, que no se merece vivir, que hay que cortarlo, que lo molieron a golpes, que lo escupieron, que se burlaron de él cuando estaba en la cruz. No vales nada, eres un miserable. Y que luego depender de esa persona, de ese sacrificio, en una cruz donde morían los delincuentes. Así Dios sujetó a todo el mundo a la autoridad y al poder que hay detrás del sacrificio de Cristo, de su muerte en la cruz y de su resurrección de los muertos. Nos guste o no nos guste, no hay otro medio, no hay otra forma. No valen las sombras. Jesús dijo, no valen las sombras.
Ya no dependas de las sombras. Ahora hay una realidad. Por eso dice Colosenses 2. Colosenses 2. Leo a partir del verso número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Tradiciones son las prácticas que el mundo trae de generación en generación. Según tradiciones de los hombres, según sombras, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a las normas del mundo, y no según Cristo. Según lo que dijo Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese que murió en la cruz, en ese que dijimos que no valía nada, que quién era este, que por qué perdonaba pecados, que se igualaba con Dios. Y nosotros lo enviamos a la cruz y a la muerte, porque eso es lo que se merecía, dijeron los israelitas. Ahora aparecen los predicadores diciéndoles que no les queda otra solución que depender de ese que crucificaron, de ese que sentenciaron, de ese que menospreciaron. Qué vergüenza, ¿no? Pero así la sabiduría de Dios. Ahora que ellos estaban diciendo: Señor, perdónanos por haberte menospreciado, por haberte enviado a la muerte. Qué humillación para un judío, ¿no? Cuando los llevaron al agua y les dijeron: ustedes los bautizamos en el nombre de Jesús. ¡Ay, Dios mío! Que los que estaban allá afuera diciendo: en el nombre de Jesús, ese, del delincuente, del mentiroso, del violador de la ley. Y ahí estaba el israelita sumergido en el agua. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, eres el Señor de señores, Rey de reyes. ¡Qué tremendo! O sea, ya no era por medio del nombre de Yahweh, ya no era diciendo Elohim, el Eterno. No es por medio de esa forma, sino por medio de Cristo, porque así como en el desierto no había otra manera sino solamente la serpiente en el asta, así Dios te estableció el Padre que fuera por medio de Cristo. Únicamente por medio de Cristo, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro medio. Solo por medio de Cristo, le guste o no le guste, a todo el mundo lo sujetó bajo este único medio de salvación, porque esta es la realidad nuestra. No le crea a los apóstoles falsos de hoy en día, que ellos te están diciendo que usted le van a dar aquí, que le van a dar allá, que lo van a ungir, que por medio de una quemar una petición, de por medio de ir a una cruz a clavar su papelito. No. Es a través de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo habita todo. Todo. El Dios eterno. El Dios santo, sublime, eterno y omnisciente, omnipotente y omnipresente está dentro de Jesús. Estamos, dice el verso 10, y vosotros, ustedes, nosotros estamos completos en Él. Completos es, no necesitamos nada más. Él lo hizo todo en la cruz. Imagínense el israelita mirando hacia la serpiente de bronce y luego decir: ya miré, Moisés, pero por cualquier cosa, tocámelos también, échame la bendición. No, decía Moisés, de nada sirve. Esto ya estaría de sobra. ¿Pero por qué? Y por si las moscas le pido a Dios que me libre de la... Y dice Moisés: ¿y por qué? Si ya te puso el medio, ya miraste, si creíste, ya no necesitas nada más. Lo mismo es en Cristo. Estamos completos en Él.
que es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza, es la piedra angular. De ahí depende todos los demás que ejercen autoridad en el mundo y en el universo. Aún principados y potestades están sujetas a la autoridad de Cristo. Entonces, ¿para qué voy a ir yo de un apostolito de fifirifao, de 3 por peso? Porque tengo que ir yo donde una profeta, porque tengo que ir a un pañuelo, a un pedazo de tela, a una cosa visible, a un medio X, un sustituto de Cristo, cuando tengo la realidad conmigo, estoy completo en Él. Ay, no, es que yo tengo aquí la imagen de Jesús. Ay, la imagen de Jesús. Aquí tengo la imagen de María. Mire qué bonita la María. Mire qué bonito San Pedrito. Mire qué lindo. Mire, las tocan, las besan, las ungen, las peinan, hasta vestiditos le ponen, les prenden candelitas, les hacen incienso. ¿Qué es lo que no le hacen a las figuritas? Si eso solo es sombra. Esa no es María. Esa no es María, eso es una sombra. Una representación. Una sombra de Pedro. Una sombra de Juan. Una sombra de los apóstoles. Una imagen de los ángeles es una representación, es una sombra, no es la realidad. La realidad es que María existió y María murió y María está en el paraíso, esperando la resurrección. Usted no necesita una imagen de Cristo, una silueta de Cristo. Uno lo hace en rubio, otro lo hace en moreno, otro lo hace en negro, otro lo hace en azul, otro lo hace en amarillo. Imagínense cómo lo haría un chino, hasta con los ojos rasgaditos. Y ¿cómo lo hacen los africanos? El Cristo negro, allá originario de Etiopía. No es la sombra. Tenemos la realidad, estamos completos en Él. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, como lo dijo Él. El que cree en Él tiene vida eterna. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como pasó en el desierto, el poder de las serpientes en la tierra que andaban en el suelo quedaba bloqueado al mirar la serpiente en el asta. Así, cuando Cristo lo colgaron en la cruz, como lo profetizó, y dio su vida por nosotros, neutralizó todo el poder de Satanás. Y ya no tiene ningún efecto contra nosotros. Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Exhibir es tomarlos y traerlos hasta la cruz y exhibirlos y decir: miren, aquí los tengo, aquí tengo al diablo y aquí tengo a los demonios sujetos, vencidos. Era como si la serpiente del desierto pudiesen ver a ella misma representada en el asta. Una fotito mía. Hubiera dicho la serpiente, ¿no? Una fotito mía, mire, allá estoy, subida en aquel palo. O sea, Moisés exhibió una serpiente.
para ridiculizar las serpientes y el poder que tenía. Esa es una sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios es que esto funciona, y en la fe. Hoy el Señor en la cruz, creyendo el diablo que lo tenía vencido, los demonios por ahí se le acercaron mofándose y riéndose dentro de aquella gente, y esa gente ni cuenta se dio cuando el Señor le sacó al diablo de adentro y le sacó los demonios y los agarró de las greñas y los exhibió, que no tiene ningún poder. Y todo aquel que en mí cree, y todo el que vea a mí, usted diablito y ustedes demonitos, no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Los neutralizó. Los neutralizó. Y luego dice Pablo y mete esta cosa. Dice, por tanto nadie os juzgue con comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, refiriéndose a cuestiones que estaban establecidas en la ley. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Dice, y todavía añade más, dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie les robe el derecho del premio, afectando humildad y culto a los ángeles, o sea, adorando a los ángeles y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados en su propia mente carnal y no agarrados de la cabeza. De la cabeza, ¿cuál es la cabeza? Él realmente que él es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces, mire cómo hacen los falsos hoy en día. Mire lo que hizo la Iglesia Católica. Y tiene un montón de gente, millones de personas, adorando a los ángeles. Adorando a los ángeles. Cuando aquí dice Pablo, ya no necesitas recurrir a eso. Tienes a la cabeza contigo. Adorando a los ángeles. Vean lo que enseñan los apóstoles falsos y los profetas falsos. Mire lo que enseña la señora esta, doña Ana Maldonado, una señora media bruja. En sus predicaciones dice, yo le doy órdenes a los ángeles. Porque los ángeles están ahí para... ¿Y por qué tiene que recurrir a los ángeles? Tal vez a Los Ángeles, California. Cuando el Señor dijo que era a Él y en el nombre de Él estamos completos en Él. O sea, ¿crees que esta mujer habla con los ángeles? Ángeles míos. No. No necesitas ya medios, otros medios. Tienes la realidad que es Cristo. Y antes el Señor le pidió a Moisés crear unos ángeles, unos querubines para ponerlos adentro del arca, adentro del santuario, del tabernáculo, para estar encima del arca. Y luego le pidió también que dibujara imágenes de estos seres en las telas del tabernáculo y todo esto. Y alguien dice, pero es que mire, entonces no es pecado. ¿Sí? ¿Es pecado? ¿Por qué? Porque ya vino la realidad. Eso era sombra. Sombra. ¿Sí? Era sombra. Para que nosotros entendamos que si estamos en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que aún los ángeles están a nuestro alrededor para guardarnos, para ayudarnos en este trabajo, pero no para adorarlos, no para pedirles, no para decirles ángeles, hablando con ellos. No, ahora hablo directamente a Cristo, en la realidad. Esa era la representación de lo que hay alrededor del pueblo de Dios y en el lugar santísimo. ¿Dónde están los seres espirituales? Están alrededor del trono de Dios. Ahí en el santuario no los podían poner en cualquier esquina y en cualquier medio de la tribu. No. Era dentro en el santuario, representando que ellos son los que están alrededor de la presencia de Dios. Sombra. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero la realidad
es Cristo. Vea lo que dice aquí. Yo creo que ya voy a ir terminando. Ya tengo que ver cuántas horas. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, no la realidad. No, la ley es una sombra. Pero hay gente viviendo bajo la ley. Viviendo bajo la ley. Guardando el sábado. Y haciendo los mismos rituales. Dice, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo comer esto, no puedo comer otro, porque están guardando la ley. Cuando ya no debemos de depender de la sombra, sino de la realidad. La ley, dice Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas es Cristo. Si estás en Cristo, ya no necesitas depender de los medios de la ley. La ley tenía un montón de medios para acercarse a Dios, pero era una sombra de la realidad. La realidad es Cristo. Dice Hebreos capítulo 8, verso 5, los cuales, hablando de los servidores, de los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra. Figura y sombra, no la realidad, porque se le advirtió a Moisés, dice Hebreos 8:5, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. O sea, que a Moisés le bajaron el templo celestial. La realidad, el templo celestial. Se lo bajaron a Moisés y lo puso delante de sus ojos para que él tomara el diseño. Lo dibujó. Él aprendió, él fue experto en el diseño arquitectónico en Egipto. Él estudió la arquitectura. Él fue un ingeniero completamente por los estudios en Egipto. Lo vimos en los estudios anteriores. Cuando Dios le dice, necesito que diseñes esto. Obsérvalo exactamente como lo estás viendo. Y Moisés lo diseñó exactamente. Y le dijeron, cuídate de hacerlo conforme al modelo que se te mostró. O sea, él le mostraron la realidad. Lo que el tabernáculo que él hizo era una sombra. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, le dijo a la gente, he aquí uno mayor que el templo. O sea, aquí está la realidad. Eso les dijo Jesús. Yo soy la realidad. Yo valgo más que el templo. ¿Por qué? Porque el templo era una sombra. Una sombra. Cuando venga la resurrección o el arrebatamiento y seamos trasladados a la patria celestial, conoceremos la nueva Jerusalén y conoceremos en el cielo la realidad del templo. Hay un templo real. Y lo que hubo en la tierra es una sombra, un reflejo, una imagen. ¿A quién sigues? ¿A la sombra o a la realidad? ¿A dónde quieres entrar? Un día podrás entrar a la realidad, al templo mismo, al real, no a la sombra. Y hay gente que paga cualquier cantidad de dólares por ir hasta Israel, por ir a Jerusalén, por entrar a donde estuvo el templo. Ni siquiera hay templo, solamente es un muro. Y la gente dice, wow, si pudiera tocar el muro, si pudiera llevar ahí, la gente va a orar a ese muro, va a pedir ahí. Imagínese orando ahí en ese muro, usando un medio. Oiga, mire qué terrible, mire qué tremendo. Esto se puso bueno, lástima que hay que terminar. ¿Cuántos cristianos? Vergüenza les debería de dar. Cristianos, apóstoles, dice que son pastores que pagan miles de dólares de las ofrendas de sus feligreses
para Israel a bautizarse en el río Jordán, la sombra, a orar en el muro, la sombra. ¿No le da vergüenza? Cuando pueden orar directamente a la realidad. O sea, si yo oro a Cristo, estoy entrando en el santuario verdadero, en la realidad, no en la sombra. El que va a Jerusalén, el que va al muro de los lamentos, está dependiendo de la sombra y no de la realidad. Mejor le termino por aquí, porque esto se pone como para amanecer. Ay, Dios mío. ¿A quién sigues? ¿La sombra o la realidad? Hay quienes que se han quedado con la sombra. Yo prefiero la realidad. Gloria al Señor. Bueno, creo que por hoy estamos. Por hoy estamos. Voy a tomarme el tiempo para saludar a algunos un poco. Hermano Francisco Rodríguez, bendiciones, gracias mi hermano por tus saludos. Arturo Lata, bendiciones mi hermano, recibo tus saludos también. Al hermano Raúl Sánchez Durán, bendiciones mi hermano, recibo tus saludos. El hermano Carlos Antonio, son los que están a través del canal de YouTube. Carlos Antonio, gracias mi hermano, saludos desde Chile, dice, gloria a Dios. Hermana Ana Ramírez, Dios le bendiga, Pastor Selvin, dice usted y su familia. Gracias a Dios por otra oportunidad de escucharlo y verlo a través de este video. Hermana, no, este es Olaf, dice Yosafat. Bendiciones, hermano, dice desde México. Y desde Ixtapaluca lo escucho. Bendiciones. Hermano Juan Montoya dice: hola pastor, muchas bendiciones para su vida desde Nashville, Tennessee. Gloria a Dios. Vilma Osegueda, Dios le bendiga pastor. Dice orar, dice por la paz de mi casa con mi familia. Amén, bendito Dios. Confiemos en el Señor, confiemos en Cristo, que esa paz llegue a tu casa, esos conflictos, esas dificultades, en el poderoso nombre de Jesús. Vilma Osegueda también dice bendiciones, gloria a Dios. Arturo Lata nuevamente dice: Santo Jesús, dice, vive por siempre, alabado Jesús, Dios los bendiga a todos, dice hermano Arturo Lata. Ana Ramírez dice: aleluya, bendito sea el Señor. Manuel Baltasar, saludos, dice desde el norte de Argentina, gloria a Dios. Hermano Manuel Baltasar, Cristo viene pronto, dice, amén, es cierto, lo creemos. Creemos que así es. Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Saludos a la hermana Rubenia también, que nos ve a través del Facebook. Al hermano José Alfredo, hermano Pablo, hermana Karen Celaya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Saludos también a mi prima ahí, Aurora, que siempre está viendo estas transmisiones. Bonito, precioso compartir al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones entonces para todos. Ha sido un enorme privilegio compartir este tiempo. Sombra o realidad. Yo me quedo con la realidad. Hay muchos que siguen con la sombra, pero no es correcto
Ya no tenemos que depender de las cosas del pasado, y ahora tenemos a Cristo, y en Cristo estamos completos, lo tenemos todo. Son las 12 de la noche acá en Costa Rica y en Centroamérica, así que ya nos quedamos por aquí. Gloria a Dios, gloria al Señor por este tiempo que hemos podido compartir. Les aprecio mucho y es para mí un honor poder servirle al Señor y bendecir la vida de aquellos que están dispuestos a escuchar su palabra. Gloria al Señor. Siempre a veces hay cosas que se me quedan por ahí porque a veces se me olvidan y de pronto pues me cuesta mucho encarrilarme porque a veces tengo dificultades con la memorización, pero trato de hacer lo mejor que pueda y de poder bendecir sus vidas. Yo sé que hay mucha gente que me aprecia y que aprecia este trabajo. Gloria al Señor por eso, y lo hago para glorificar al Señor, para cumplir mi llamado y para bendecir sus vidas y para que conozcamos la verdad y ya no tengamos a toda esta gente engañándonos. Así que si usted pensaba gastar unos miles de dólares por ir a Israel, ir a tocar el muro de los lamentos y ir ahí, mire, usted puede, pues está bien que se quiera ir a dar un relax, si te quiera ir a darse un paseo y unas vacaciones y tienen la plata para hacerlo, pues tampoco es que es pecado, aunque la Biblia dice que no gastéis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Entonces, en vez de gastar esos miles de dólares y darle de comer o dejarle tanto que tenga hambre, sino dejarse estafar por todos estos engañadores que dicen, ay, yo voy a llevar a Israel, le voy aquí, y que lo voy a llevar al muro de los lamentos y usted va a orar y va a hacer unas peticiones ahí y cuántas cosas. No, esto es un negocio, eso de ir a Israel y eso de ir a todos estos lugares. Mire, lo llevan a la tumba de Cristo y esa no es ni la tumba de Cristo donde lo están llevando. Esa es la tumba que declaró Helena, la mamá de Constantino, que se había dicho que se ha hecho cristiana y que anduvo, eso fue como 300 años después de la muerte de Cristo, que fue a Israel y que anduvo en busca de la tumba de Cristo, y bueno, a que encontró y le dijeron que esa era, pues ella dijo, esta es la tumba de Cristo. Y luego los católicos le formaron ahí una iglesia, una catedral que le llaman la catedral de la sepultura de Cristo y de la tumba de Cristo. Y por ahí tenemos a los evangélicos diciendo que van a ver la tumba de Cristo, ¿no? Tenga cuidado, eso es idolatría, eso es idolatría. Si ya tienes a Cristo en el corazón, ya me importa a mí cuál es la tumba. No importa la tumba, lo importante es que Él murió y resucitó. Eso es lo que importa, es el mensaje. La gente siguió adorando y haciéndole, tirándole incienso y haciéndole culto a la serpiente, que en un día fue utilizada, pero vino un rey y dijo, esto hay que destruirlo porque esto está malo, esto solo es una sombra. Y entonces ahora tenemos la realidad. Entonces no dependamos de las sombras. Si va a gastar ese dinero en un viaje a Israel, no, mejor ayúdenos a nosotros, los servidores de Cristo, los verdaderos siervos de Dios, a llevar el evangelio. ¿Sí? Mire que con ese dinero podíamos pagar quizás a ver cuántos años de internet del bueno, pero ahí nos toca aquí que se nos está cortando la señal. ¿Por qué? Porque la gente que dice que es cristiana y que dice que es hijos de Dios, prefieren creerle a estos falsos y ir a gastar miles de dólares por ir a ver todo eso. No se lo crea. Ahora, como le repito, si dice usted, yo trabajo duro y tengo derecho a sacar mis vacaciones y para eso he ahorrado y tengo un dinerito extra que no tiene nada que ver con mis compromisos con el reino de Dios y para ayudarle a expandir el evangelio, y se quiere dar un paseo, gloria a Dios, hasta me puede invitar a mí, y también pues voy a darme una vueltecita acompañándole a usted, siempre y cuando ande haciendo yo la obra del Señor. Pues lo primero que voy a hacer es a predicarle a Cristo a los que están allá en Israel, pero que por ir a tocar el muro, que por ir a llorar en el muro, si hasta el presidente, ese delincuente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
ese mentiroso hijo de Satanás que está matando al pueblo hondureño. Todo este montón de delincuentes, de estos presidentes de todas estas naciones que matan al pueblo, que han aprobado leyes a favor del aborto, contra la vida, matando criaturas en el vientre de las madres, que le aplauden estos asesinatos. Allá los va a ver usted, busca a todos esos presidentes allí, ve hasta, bueno, es que mejor para que se sigo. Allí va a encontrar usted imágenes de ellos cuando van a Israel, allí en los muros de lamentos. Ahí está Juan Orlando Hernández con una kipaki, una cabeza, como dicen en Costa Rica, en la jupa. Allí, aquí una cabeza, mire, en el muro de los lamentos. Todo este montón de rateros, cuatreros, destructores. Pero les va a llegar su día. Les va a llegar su día. El juicio de Dios si no se arrepienten. Pero hoy en día tienen que ver al de la cruz, les guste o no les guste, si quieren ser salvos. No basta con ir al muro de los lamentos a aparatar. Eso es sombra. Es una sombra que quedó de lo que un día fue un templo. Pero aún ese templo es sombra del verdadero, en el cual entró Cristo en el templo no hecho de manos. Él es el sumo sacerdote del templo glorioso celestial. Gloria al Señor. Mire, ¿de qué sirve? Eso no le cambia la vida a nadie. Esos muros y esos pedazos de piedra, no gaste su platica en eso. Mejor siga la realidad. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Él es la realidad. No sigas las sombras. Sigue la realidad. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima. Ha sido un enorme placer compartir con ustedes. Gloria a Dios.